escucha bien la palabra, ¿no? Vale, antes de empezar, vamos a saludar uno con otros, por favor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Sabemos que nosotros vivíamos en pecado, lejos de ti, sin esperanza, sin Cristo. Pero Dios mismo nos ha preparado un cuerpo, es Jesucristo, es Dios mismo. A través de su sangre fue derramado en la cruz. Nos ha limpiado todo nuestro pecado, nos ha dado la esperanza viva, nos ha dado la paz verdadera. Pero Dios nos permite vivir esta tierra para que nosotros seamos como hijos de Dios. Vivimos santificados, vivimos una vida de predicación de este Evangelio. Este mundo, hay muchas personas que todavía no saben tu salvación, tu gran amor. Entonces nosotros debemos trabajar por ese Evangelio. Si miramos nuestros alrededor, la segunda venida de Jesús ya está muy cerca. Por eso te pedimos que nos da más fuerza, nos da más tu sabiduría, la palabra, para que nosotros podremos vivir una vida veraz y orar, para que seríamos como ejemplo de hijos de Dios, para que comprendemos cuál es tu santa voluntad y cumplimos la voluntad que Dios nos ha llamado, por favor. Entre nosotros, si alguno hermano o hermana está pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades, incluso tentación de Satanás, que Dios, tú eres todopoderoso, tú puedes solucionar todo nuestro problema, por favor. Y si entre nosotros, si alguno hermana o hermano está pasando enfermedades, tú también sánales antes posible, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia, Isaías, capítulo 53, en versículos 5 a 6. Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 6. Isaías, capítulo 53, versículo 5 al 6. Leamos juntos. Mas herido fue por nuestras rebeliones, murido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchas gracias. Esos dos versículos que hemos aprendido mucho, ¿no? Muchas veces, incluso el quinto día de seminario, que solemos buscar esos dos versículos para enseñar, ¿no? Las almas nuevas, ¿qué es el Evangelio verdadero, ¿no? Aquí dice, mas herido fue por nuestras rebeliones y murido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros vivimos este mundo, no entendemos cuál es la paz verdadera, ¿no? Antes nosotros vivíamos en pecado, lejos de Dios tampoco. Pensamos la paz es tener mucho dinero y toda nuestra familia tiene salud y no tenemos preocupaciones, ¿no? La persona que vive ese mundo pensaba así, incluso que algunos conocidos, ¿no? Hace tiempo he comunicado una vez con mi madre, yo le pregunto, mamá, para ti, ¿qué es la paz? Me respondió, yo pienso que si gano mucho dinero, tengo la paz. Mi madre me ha dicho así. Por eso este mundo, las personas piensan así, la paz es así.
vivimos bien, ¿no? Este mundo, ganamos bien dinero, todos nuestros hijos o nuestras familias manteniendo salud. Entonces ellos piensan que la paz verdadera es así. Pero la Biblia, diferente, nos ha dicho, ¿no? La paz que Dios quiere darnos es diferente que la paz de este mundo. En principio Dios creado todo el universo, los cielos y la tierra. En sexto día Dios creó ¿quién? Adán y Eva, ¿no? Pusieron ellos huertos de dentro. Entonces, ¿a qué momento? Ellos teniendo la paz verdadera, ¿no? Teniendo comunión con Dios, pero debido de pecado que cometieron ellos, ¿no? Dios manda que un mandamiento, no puede comer fruto de árbol de ciencia de bien y de mal, ¿no? No puedes. Cuando día comieres, ciertamente morirás. Por culpa de la mujer, ¿no? Por Satanás, ¿no? Por su tentación. Eva ha comido y dio fruto a su marido. No sé qué estaba diciendo a su marido, o estaba llorando, o lo que sea, no sé, pero su marido también comió. Entonces, desde allí, la paz verdadera perdió. Entonces, después de ello cometieron pecado, Dios estaba andando dentro del huerto de Edén, ¿no? Dentro. Y luego estaba llamando a Adán, ¿no? Adán, ¿dónde está? Y Adán tenía, ¿qué? Miedo. Estaba escondido, ¿no? Lejos de Dios, ¿no? Tenía miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ha cometido pecado. Se perdió la paz verdadera. Por eso, después de Adán, hasta todas las personas, sus descendientes, ese verdadero paz perdió. No tiene, ¿no? Por eso Dios quiere recuperar esta paz. Por eso Dios ha mandado, ¿no? A Jesucristo. Para que todo el mundo, a través de Jesucristo, podemos recibir la paz verdadera. ¿Por qué? Porque los pecadores no tienen paz verdadera. Aunque podemos vivir bien en este mundo, 40, 50 años, 70, incluso 100. Aquí en España, ¿no? Una persona puede vivir bien hasta 100 años, pero no tiene paz verdadera. No tiene paz verdadera en su corazón. Cualquier situación que viene, y viene miedo, incluso miedo de muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 7, ¿no? Cualquier persona se muere una vez y después de esto hay juicio. ¿Por qué la persona continuamente en su corazón no tiene paz? Porque tiene miedo, ¿no? Tiene miedo. Pensamos, si una persona está dentro de cárcel y poco tiempo después, o un mes, o una semana después, debería recibir condenación. Entonces, ¿a qué momento este hombre en su corazón puede tener paz? ¿Puede vivir tranquilamente? ¿Puede dormir profundamente? No se puede, creo, ¿no? Todo su tiempo estaba pensando, después de 5 días, después de un mes, tengo que coger condenación. Tengo que morir por qué pecado que he cometido. Si era un como asesino, debería pagar, ¿no? Su pecado ha cometido. Por eso que la Biblia continuamente nos ha dicho que los malos, los pecadores, no tienen la paz verdadera en su corazón. Porque después de muere, toda persona muere una vez, ¿no? Entonces, es que tiene miedo de condenación, de juicio futuro. Por eso en su corazón no tiene la paz. Pero sabemos que todo el mundo somos pecadores. No hay ninguna persona que dice que nunca he cometido pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10. Este mundo no hay justo ni a uno. Las personas piensan que yo tengo la paz porque yo creo en Dios. Yo estaba participando mucho tiempo en la iglesia, pero con esta acción no podemos recibir la paz verdadera. Incluso a una persona puede decir, yo toda la vida que ayudaba a la persona, yo toda la vida que llevo bien, yo nunca que ha matado a alguien, ¿no? Pero incluso la Biblia nos enseña, si enojamos una vez, entonces es igual pecado que asesinado, ¿no?
miramos todos nuestra vida, ¿cuántas veces hemos enojado? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Entonces Dios nos ha dicho, los malos en su corazón no tienen la paz verdadera. ¿Por qué? Después de poco tiempo, sería 40, 50 años después, viene ¿qué? La muerte. La muerte no es fin, sino juicio de Dios. Entonces, en aquel momento, los que no han nacido de nuevo, no han recibido la salvación, entonces su corazón no puede tener la paz verdadera. Cuando muere esa persona, su destino es el infierno. Por eso ¿por qué nosotros hacemos muchas veces seminario? ¿Por qué nosotros siempre invitado a la persona que venga a la iglesia para escuchar la palabra? ¿Para qué? Para que ellos puedan tener la paz verdadera también, como nosotros estamos teniendo, ¿no? Aquí dice, mas herido fue por nuestras rebeliones. Todos nosotros somos pecadores. Todos hemos cometido pecado y luego por nuestro pecado que hemos cometido, nosotros debemos que recibir condenación, juicio. Pero en aquel momento, Dios mismo nos ha preparado, ¿quién? A Jesucristo, ¿no? A través de Jesucristo, a través de su condenación, nosotros podemos recibir la paz verdadera. Antes nosotros vivíamos en pecado, sin Cristo, sin Dios. En aquel momento Dios nos ha amado primero, ¿no? Antes de naciéramos, antes de cometemos pecado, Dios mismo nos ha preparado un cuerpo, es Jesucristo. En aquel momento, todas las personas a través de Jesucristo pueden recibir la paz verdadera. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Leamos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Este mundo no es la paz verdadera. Todos nosotros vivíamos en pecado, sin esperanza, sin Cristo, ¿no? Pero a qué momento Dios nos ha dado un hijo, ¿no? Es Jesucristo. Jesucristo es hombre, es verdadero, ¿no? También es Dios verdadero. A qué momento Dios nos preparó un hombre sin pecado, para que todos nosotros, a través de Jesucristo, podemos tener la paz verdadera. Jesucristo es la paz misma, es la fuente. Toda la persona, a través de Jesucristo, puede obtener la paz verdadera. Entonces, según la promesa de Dios, Jesucristo nacido, ¿no? Este mundo. Todo el Antiguo Testamento estaba diciendo una cosa: va a nacer un niño, va a nacer un Salvador. Su nombre es Jesús, su nombre es Emmanuel, para que todo el pueblo que a través de Jesucristo puede tener la paz verdadera, puede recibir la salvación. Según la promesa, Jesucristo nacido este mundo. Jesucristo es Dios mismo, ¿no? ¿Sí? Jesucristo es hombre también. Y Jesucristo es fuente de la paz. Busquemos Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Leamos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No? Príncipe de paz. Entonces Jesucristo es fuente de la paz. Solo nosotros podemos recibir la paz verdadera a través de Jesucristo. Entonces, según la promesa, Jesucristo nacido hace 2000 años. Nacido 2000 años. Y estaba viviendo este mundo. Y durante 3 años y medio estaba practicando el evangelio, diciendo todo el pueblo, vosotros no tenéis la paz verdadera. Entonces tienen que arrepentir vuestro pecado y luego tienen que creer en mí. Toda su vida estaba practicando esto, pero los pueblos de Israel no entendieron. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es su Salvador. Entonces ellos pensaban, solo creía el Antiguo Testamento. Pensaba, vendrá otro Salvador para solucionar sus carnales, no es espirituales. Entonces, en aquel momento ellos no pueden comprender. Pero de todas formas, Isaías fue escrita hace 2500 años, ¿no? Profetizó. Este niño debería nacer. Mas herido fue en nuestras rebeliones, murido pues por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego, capítulo 6, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová encargó el pecado de todo el mundo en él, ¿no? En Jesús. Por eso Jesús, según la promesa, ha nacido en este mundo. Ha nacido. Y fue crucificado en la cruz. Durante 6 horas estaba sufriendo. Y fue derramado toda su sangre. Y antes de morirse ha dicho, consumado es. No ha traído la paz verdadera. Cuando una persona cree esto, que tenemos la paz en nuestro corazón. Esta paz es verdadera. Cualquier cosa enfrentamos, no pasa nada. ¿Por qué? Nuestra alma ha sido salva por su sangre, la sangre de Jesucristo. Podemos escuchar muchos testimonios de muchos hermanos cuando aprendamos, ¿no? Ha recibido la salvación. Siempre nos responde, yo soy buen cristiano. Solo así, hace un buen cristiano podemos recibir la salvación teniendo la paz verdadera. Entonces, creo que tercio dice creyente de ese mundo debería entrar al cielo, ¿no? No es así, sino solo por la sangre de Jesucristo. Siendo nosotros pecadores, por la sangre de Jesucristo nos ha limpiado todo nuestro pecado. Y así que podemos tener la paz verdadera, podemos entrar al reino del cielo, ¿no? Sin la sangre, nadie puede recibir la salvación. ¿Por qué? Nosotros deberíamos recibir condenación. Pero Jesucristo fue condenado por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Entonces nosotros ya no tenemos miedo, ¿no? Ya no tenemos miedo. Jesucristo es un hombre, también es Dios mismo. Ha nacido en ese mundo para recuperar la paz. Fue perdido, ¿quién? Adán y Eva. Para que todo el mundo, a través de Jesucristo, puede tener la salvación, la paz verdadera. Nosotros vivíamos lejos de Dios, ¿no? Sin conocer nada. Pero Jesucristo mismo murió en la cruz. ¿Qué es la salvación? Perdón de los pecados. Toda nuestra vida hemos cometido pecado, ¿no? Sea grande, sea pequeño. Pero Jesucristo una vez murió en la cruz. Fue derramado toda su sangre. ¿Para qué? Para limpiar todo nuestro pecado. Para darnos la paz verdadera. Cuando vendrá Jesucristo o cuando enfrentamos a la muerte, no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos pecado. Cuando muramos o cuando venga Jesucristo la segunda vez, tenemos la fe que iremos al cielo. No tenemos miedo. Aunque Dios quiere juzgar a todo el mundo con fuego el futuro, pero nosotros ya hemos obtenido la paz verdadera.
a través de Jesucristo. Cuando viene el juicio final, no participamos en esto, ¿no? Esa paz que nos ha dado a Jesucristo. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Los caballeros, a ver si has desayunado bien hoy. Leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. ¿Entendido que yo he explicado la palabra? Sí, ¿no? ¿Entendido? Vale. Nosotros antes no tenemos la paz. ¿Por qué? Por culpa de Adán y Eva, ¿no? Entre Dios y nosotros tampoco tenemos la paz. ¿Por qué? Hay problemas de pecado. Entonces la persona, con todo su esfuerzo, quiere acercar a Dios, quiere recibir bendición de Dios, quiere que sea salvo, quiere entrar al reino de cielos, los cielos. No puede. ¿Por qué? Hay problemas del pecado. Pero ¿cómo puede solucionar esto? Muchas personas piensan que con mi propio esfuerzo quiere acercar a Dios con su obra, pero la Biblia nos enseña nunca. No hay ninguna persona puede entrar al cielo, puede tener la paz verdadera por sus propias obras, sino solo por Jesucristo. Jesucristo es único mediador, único mediador. Solo podemos cruzar pecado por Jesucristo. Solo Jesucristo puede quitar ese pecado. ¿Para qué? Para que Dios y nosotros podemos ser uno. Tenemos la paz, comunión entre Dios. ¿Me han entendido? Antes éramos enemigos de Dios, ¿vale? ¿Por qué? Hay pecado. Pero a través de Jesucristo, por su sangre fue derramado. Porque la paga de pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23. Entonces, en aquel momento éramos enemigos de Dios. No tenemos la paz, ni esperanza, ni salvación. Pero Jesucristo vino a este mundo como Salvador. Es Dios mismo. En Él no tiene pecado. Entonces, Jesucristo tuvo que morir. Y luego, a través de su muerte, se ha quitado todos los pecados de todo el mundo. Entonces, en aquel momento, entre nosotros y Dios, ya no hay pecado, ¿no? ¿Entendido? Entonces, en aquel momento, tenemos comunión verdadera. Tenemos la paz con Dios. ¿Entendido? ¿Sí? Como borde de Edén, para recuperar. En principio, Adán y Eva teniendo la paz con Dios. ¿Por qué? No hay pecado en aquel momento. Pero debido a que ellos cometieron pecado, entonces ha hecho división entre Dios y ellos. Todos sus descendientes tienen esto, pecado. Entonces no puede acercar a Dios. Pero a través de Jesucristo, a través de su sangre, entonces nos ha quitado ese pecado. Solo Dios nos pide creer esto. Aunque la persona participando 40, 50 años en la iglesia, son buenas personas, hacen muchas buenas obras, pero no ha entendido esto, entonces no puede recibir la salvación. No tiene la paz verdadera. Aunque a una persona dice que cuando muere, que parece la cara tiene la paz, pero lo siento mucho. Si no ha comprendido perfectamente la salvación, entonces no puede recibir la salvación. Esto es núcleo de la Biblia. Aprendemos mucho tiempo de la Biblia, ¿no? Pero el pase debemos que entender. La persona, ¿cómo puede tener la paz verdadera? ¿Cómo recibir la salvación? ¿Cómo resuelve nuestro pecado? Es por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 14 a 16. Efesios capítulo 2, versículo 14 a 16. Las damas, preparamos. 1, 2, 3.
Creo que hoy las damas no han desayunado, ¿no? ¿No? ¿Han desayunado? ¿Sí? Algunas no han desayunado. Por eso, ¿no? Sí. Efesios capítulo 2, versículo 14 a 16, está diciendo una cosa importante, como hemos aprendido, ¿no? A través de Jesucristo ha solucionado el pecado entre Dios y nosotros. Éramos enemigos de Dios, pero por Jesucristo, por su sangre, ha quitado todo nuestro pecado, ¿no? Nos ha dado la paz verdadera. Teníamos miedo, ¿por qué? Después de morimos, no sabemos dónde vayamos. Si no creemos la sangre de Jesucristo, si no recibimos salvación, nuestro destino es infierno. Pero gracias a Dios nos preparó un cuerpo. Es Jesucristo. A través de Jesucristo, que nos hizo uno, Dios y nosotros. Y podemos recibir la salvación, teniendo la paz, verdad, ¿no? La paz verdadera. Y también somos justificados. No quiere decir nosotros, después de recibir salvación, teniendo la paz verdadera, que no cometemos más pecado, sino somos justificados delante de los ojos de Dios. Hasta nuestro pecado futuro. Puede ser, ¿no? Cometemos un pecado. Pero por ese pecado también Jesucristo quitó por su sangre. Eso es el evangelio verdadero. No solo ha perdonado nuestro pecado presente, pasado, sino de futuro también ha quitado. Entonces podemos tener la paz verdadera. Si un hombre está en cárcel, como abogado dice, vale, te voy a quitar 1 año de cárcel, pero todavía quedan 99 años. Entonces, ¿puede tener la paz? ¿Puede? Puede decir, vale, te perdona 100 años de cárcel, entonces puedes salir, ¿no? Eso igual, ¿no? Dios, a través de Jesús, nos ha liberado. Antes éramos esclavos de pecado, ¿no? De Satanás, de muerte. Pero a través de Jesucristo nos ha liberado. Nos ha dado la paz verdadera en nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo viene la segunda venida de Jesús? ¿O cuando muramos? No tenemos miedo. No tenemos miedo. ¿Por qué? Nuestro destino es el cielo. El cielo. Esa es nuestra esperanza viva. Esa es la paz que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Pero los ricos que están viviendo este mundo, o los religiosos, o los buenos hombres, aunque ellos, teniendo la paz en la tierra, parece, pero ellos no tienen la paz verdadera. Cuando muere, ¿dónde va ellos? Tienen miedo. Por eso la persona, nadie quiere morir, ¿no? Tiene miedo. Pero los cristianos verdaderos, totalmente diferentes. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado la paz verdadera. Aunque hoy muramos, pero sabemos que, ¿dónde iremos? Dios nos ha preparado, a través de Jesucristo, nuestro lugar en los cielos celestiales, ¿no? Todos los salvos tenemos esa esperanza. Entonces, ¿a qué momento esta paz verdadera es como la salvación? Nunca se pierde. Pero mientras estamos viviendo este mundo, ¿no? A veces comunicamos con algunos hermanos, hermanas, estaba diciendo, yo parece he perdido la paz. Pero esa paz no es igual que nuestra salvación, ¿vale? Nuestra salvación nunca se pierde. Pero ¿por qué los cristianos verdaderos a veces podemos perder la paz? Eso otras cosas. Porque Dios, cuando crea todos los hombres, no solo cuerpo nos creó, ¿no? Sino espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros, cuando recibimos la salvación, recibimos la paz verdadera a nuestro espíritu. Ese espíritu estaba muerto, pero a través de la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿no?
hemos escuchado la palabra, hemos creído en nuestro corazón y a qué momento fuimos nosotros sellados por el Espíritu Santo. A qué momento nuestro Espíritu Santo puede volver de renacer, pero todavía estamos viviendo en la carne. Por eso Dios, a través de Jesucristo, no solo nos ha dado la paz, la salvación, quiero decir, sino cuando estamos viviendo en la tierra. También nos ha permitido que los cristianos teniendo la paz. Esas son como 3 etapas de la salvación. Primero, espíritu. Y segundo, ¿qué? Carácter, la obra. Y tercero, es cuerpo. Nosotros hemos recibido la salvación, nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo, carácter, todavía no. Por eso en la Biblia, que parece 3 salvaciones, ¿no? ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿No? Primero, ¿qué? Justificación. Nosotros por la fe, como seremos, hemos tenido la vida eterna. Somos justificados delante de los ojos de Dios. Pero nuestra obra todavía no. Hay pecado pecaminoso. Entonces, ¿a qué momento necesitamos qué? Santificación. Cada día, cada momento recibimos. Y luego cuando venga Jesucristo, ¿a qué momento? Glorificación. Hasta nuestro cuerpo, como transforma, ¿no? Transporte, perdón, se cambiará, ¿no? Como Dios. Esto significa glorificación. ¿A qué momento? Entonces hay 3 etapas de la salvación. Por eso Jesucristo en la Biblia, a través del apóstol Pablo, diciendo que esta paz que hemos recibido, no solo nuestra salvación solo, sino cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana. También Dios nos ha dado la paz. Y esa paz que guía nuestro camino. Busquemos primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Leamos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado intempestivamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha encontrado? ¿Sí? ¿No? Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cinco 23. ¿Sí? Las damas, leamos juntas, por favor. A ver, esta vez que poder leer bien o no. 1, 2, 3. ¿Entendéis este versículo? Que Jesucristo murió en la cruz. No solo nos ha dado la paz, que es nuestro espíritu, sino nuestra alma y nuestro cuerpo también. Entonces, ¿a qué momento? La paz de nuestro espíritu, ¿qué significa? La salvación. La paz con Dios. ¿A qué momento tenemos la paz, la salvación? Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo la segunda vez, también recibimos nuestro cuerpo, la paz, ¿no? Cambiará como Dios. Pero mientras estamos viviendo este mundo, Dios nos permite. No es que te puedes recibir salvación, Dios llamó. Vale, tú has recibido la salvación, venga, entra al cielo. No, sino Dios nos ha dejado en la tierra. ¿A qué momento Dios, a través de Jesús, también nos ha dado la paz?
¿Para qué? Para guiar nuestro camino. Para que los cristianos verdaderos viviendo dentro de la paz del Señor, ¿no? Esta paz en nuestro corazón, cuando enfrentamos cualquier cosa, no está aquí dentro, ¿no? Muchas dificultades, sufrimientos, enfermedades. A veces se puede perder la paz, pero cuando a aquel momento pensando la paz hemos tenido, eso quiere decir la salvación hemos tenido, entonces se puede volver a tener. Un poco difícil, ¿entendí? Por eso nosotros debemos que tener... Adiós. Vale, otra vez. Creo que hoy la palabra es un poco difícil, por eso quiero que entendamos todo el mundo, ¿vale? Los hombres que viven ese mundo, todos los pecadores, no tienen la paz verdadera. ¿Por qué? Porque después de muerte, ellos deberían entrar, ¿dónde? Infierno. Pero a través de Jesucristo, a través de su sangre fue derramado en la cruz, nos ha traído la paz. Eso quiere decir, nos ha limpiado todo nuestro pecado. Cuando venga Jesucristo, iremos al cielo, sí o sí, porque tenemos la paz verdadera. Pero después de recibir la salvación, no es fin, sino Dios nos ha dejado en la tierra. Y a aquel momento, cuando estamos viviendo la vida cristiana en la tierra, también necesitamos la paz que el Señor nos ha dado. La salvación no se pierde, la paz de nuestro espíritu, pero cuando vivimos en este mundo, la paz de la vida cristiana puede perderse. ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Por eso nosotros, cuando vivimos ese mundo, no debemos que perder la paz que el Señor nos ha dado. Aunque enfrentamos muchas dificultades, sufrimientos y a veces está a punto de muerte, pero no podemos perder. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro destino es el cielo. Entonces, a aquel momento recordamos esto, podemos tener la paz verdadera. Porque Jesucristo ha vencido este mundo. A través de su sangre ha vencido la muerte, ¿qué? Y Satanás, y pecado. Entonces nosotros debemos que vivir esa vida de fe, la vida cristiana, llena de paz que el Señor nos ha dado, ¿no? Busquemos San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, versículo 33. San Juan 16, versículo 33. Leamos juntos. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía y yo he vencido el mundo. En este mundo, los cristianos verdaderos enfrentamos muchas cosas, ¿no? Diferentes. A veces por enfermedad, a veces por aflicciones, a veces por nosotros, nuestras familias, ¿no? Muchas veces en nuestro trabajo, en la iglesia, perdemos la paz. A veces una persona nos ha dicho una cosa, entonces perdemos nuestra paz en corazón, ¿no? Pero Jesucristo, ¿cómo nos ha dicho? Nosotros que hemos obtenido la paz verdadera es la salvación. Aunque mientras estamos viviendo en proceso de tiempo en el mundo, pero sabemos que final, Jesucristo ha vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo este mundo, no debemos perder esa paz que Dios nos ha dado. Aunque enfrentamos muchas dificultades, sufrimientos en la casa, en trabajo, incluso en la iglesia. Pero esa paz no debería perder. Principal,
La paz de la salvación, como la salvación, no se pierde nuestra salvación. Incluso cuando vivimos ese mundo, no debería perder esta paz. ¿Entendido? Por ejemplo, yo antes que peleaba mucho con los creyentes. A veces no tiene razón, quiere pelear conmigo. Entonces, en aquel momento se pierde un poco la paz en mi corazón. Enojaba un poco. Entonces pensaba, este mundo no es la paz verdadera. Pero de otra manera pensamos, ya tenemos la paz verdadera. Hemos recibido la salvación, pero ellos no. Por eso, cuando pensamos esto, podemos tener la paz verdadera, ¿no? ¿Sabe qué? Misericordia a ellos, porque ellos no saben. No tienen la salvación. Cuando muere, ¿dónde va? Infierno. Entonces, ¿a qué momento podemos tener esa paz verdadera otra vez en nuestra vida, ¿no? Incluso en la iglesia es igual. A veces, comunicando con otros hermanos o con servidores, con pastores, a veces, por unos malentendimientos, podremos tener, ¿no? Algunas cosas malentendidos. Entonces, ¿a qué momento? Pierde la paz también. Incluso yo ahora, cuando estaba preparando el tema de hoy, pensaba mucho. Por ejemplo, mi vida, incluso mi trabajo en mi familia, muchas veces no pierdo la paz en la casa y trabajo. Ya no mucho, pero sobre todo en la iglesia. ¿Por qué? Personalmente tengo muchas preocupaciones a nuestros hermanos. Hoy esta hermana está enferma, que me duele mucho corazón. Y otra hermana que no puede venir a la iglesia. Y las almas te pueden recibir salvación y no quiere permanecer en la iglesia. A aquel momento siempre estaba muy preocupación. Y a veces me quita la paz. Pero mientras preparando la palabra, me di cuenta de una cosa que sí, los hermanos sinceramente han recibido la salvación. Entonces la paz de Dios está en su corazón. Dios guía sus caminos. A veces nuestro camino no puede ser todo recto, ¿no? A veces queremos apartar un poco. A veces cometemos un error, pero sabemos que Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. Dios quiere guiar a todos sus hijos un camino correcto. Dios es todo paciencia, ¿no? Dios, con paciencia, quiere guiar a sus hijos un camino correcto. Entonces, a veces, nosotros no tenemos la paz con las personas, ¿no? A veces. Pero Dios es fiel. Dios siempre quiere que nosotros seamos un hijo buenos, con toda la paciencia, amor, guiando nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros, aunque estamos viviendo este mundo, tendremos la paz verdadera. Sí, tenemos esperanza de cielo, pero mientras estamos viviendo en la tierra, Dios también quiere darnos la paz. La paz. Vivimos bien este mundo con la paz del Señor que nos guía nuestro camino. Entonces, cualquier cosa enfrentamos, sea problema de la casa, sea problema de trabajo, sea problema de la iglesia, sabemos que esta paz no podemos perder. Cuando alguna cosa sucede, siempre pensando en nuestra salvación. La paz principal hemos obtenido. Cuando venga el Señor, iremos al cielo sí o sí. Esta paz nunca se pierde. Entonces, mientras viviendo ese mundo, entonces también debemos que guardando esta paz. ¿Entendido? Vale. Ha pasado muy rápido el tiempo. Todavía me queda mucho. Por eso que, como siempre nos enseñando, ¿no? Que la paz debemos entender. Si aunque nosotros teniendo la paz que con todo el mundo, pero no tenemos la paz con Dios, eso quiere decir, cuando muramos o cuando venga Jesucristo, iremos al infierno. Primeramente nosotros tenemos paz con Dios. Eso quiere decir, nuestro pecado debería resolver. Y luego, a través de la paz que Dios nos ha dado,
podemos que teniendo la paz con los demás, con la paz que Dios nos ha dado. Entonces ahora pensamos, ¿por qué un cristiano verdadero, teniendo la paz verdadero, pero cuando llevando la vida cristiana, su paz puede perder? Pensamos unos puntos. Primero, cuando nosotros vivimos en pecado, en desobediencia, entonces a qué momento nuestra paz de la vida de la tierra se perderá. ¿Entendido? ¿Vale? Busquemos Salmo 51, versículo 12. Salmos 51, 12. Salmos, capítulo 51, versículo 12. Salmos, capítulo 51, versículo 12. Leamos juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu, nombre me sustente. Ese salmo fue escrita ¿de quién? A David, ¿no? Después de cometido adulterio y asesinado, ¿no? Su paz ha perdido. Eso quiere decir gozo de la salvación. Aunque su salvación no puede perder, ¿no? Ahora, ¿dónde está David? En el cielo. Pero cuando está viviendo esta tierra, su paz, su gozo ha perdido un tiempo. ¿Por qué? Porque ha cometido mucho pecado. Aunque ese pecado también Dios ha perdonado, ¿no? Pero cuando está viviendo en pecado, esa paz y gozo de la salvación se puede perder, ¿no? Incluso nosotros también hemos tenido la salvación, ¿no? Hemos tenido la paz verdadera, pero se puede recibir salvación cuando vivimos en la tierra, en la iglesia, la vida cristiana, si continuamente cometemos pecado o desobedece la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué momento este gozo de la salvación, la paz de esta tierra, puede perderse? Puede perderse. Por eso, ¿a qué momento, para recuperar esta paz, debería ¿qué? Arrepentirse, ¿no? Ese arrepentimiento no es para que Dios no nos manda al infierno, sino se recupera la relación entre padre e hijo, ¿no? ¿Entendido? Por eso nosotros, cuando vivimos en la carne, vivimos en pecado, vivimos en desobedecido la palabra de Dios, entonces esa paz se puede perderse, ¿no? Y segundo, busquemos 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17. Primero Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17. Leamos juntos. No améis el mundo, si las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo y amor de Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Padre, sino el mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo no es la paz verdadera. Entonces nosotros, si ponemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra esperanza en esta tierra, entonces muchas veces perdemos nuestra paz. Si miramos los hombres que viven en ese mundo, ellos ¿qué hacen? Como en época de Noé, ¿no? Comiendo, bebiendo, casando, dando casamiento. Todo su esfuerzo, sus ojos están enfocando ¿qué? En la tierra, en la tierra. Por eso sabemos que con las materiales de la tierra no puede rellenar nuestro espíritu.
Entonces queremos más, más. Nunca se llena. Entonces, ¿a qué momento se pierde la paz? ¿No? Si ganamos dinero, ¿podemos satisfacer nuestro deseo? No. Hay muchos millonarios. Nosotros preguntamos a ellos, ¿vosotros con ese dinero es suficiente? ¿Qué nos dirá? Quiere ganar más dinero, ¿no? Quiere ganar más dinero. Poniendo todas sus esperanzas en la tierra. Parece que ese dinero se puede dar la feliz, la paz verdadera. Pero incluso que sabemos que a esta tierra, poco tiempo después, se va a quemar todo el mundo. Entonces, lo que se junta sus dineros, ¿qué sirve? Nada. Aunque ganamos todo el mundo, si pierde nuestro alma, ¿qué aprovechará? Nada. Por eso los cristianos verdaderos te pueden recibir una salvación, pero si enfocamos todo nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestra esperanza en la tierra, ¿a qué momento se puede perder esta paz? Aunque cuando venga Jesús iremos a ese cielo, pero mientras viviendo en el mundo, esta paz se puede perder. ¿Vale? Por eso nosotros debemos que guardar esta paz, ¿no? Cada persona. En la familia es igual. En la familia es igual. Y luego en nuestro trabajo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no solo en la iglesia, ¿no? Sino en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia incluso. Todos los días, todo el momento, con Dios juntos, teniendo la paz verdadera en el corazón y guardando nuestra paz. Entonces, si una casa no tiene paz, entonces, como una casa es una iglesia pequeña, tampoco en la iglesia hay paz. Si todos los hermanos, toda la casa tiene paz, y en la iglesia también tenemos la paz, entonces a qué momento Dios puede trabajar entre nosotros. Si una casa siempre hermano menor, hermano mayor, siempre pelea, entonces esta casa, los padres duelen mucho la cabeza, ¿no? ¿Sí? En la iglesia es igual. Si siempre peleamos por cosas pequeñas, no quiere perdonar los errores de otro, no quiere amar a su hermano menor y mayor. Entonces, ¿a qué momento qué podemos suceder? Satanás entra entre nosotros. Entre nosotros se rompe la relación entre los hermanos. Aunque Satanás no puede quitar nuestra salvación, la paz verdadera de espíritu, no puede quitar la vida eterna, pero puede quitar la paz entre los santos. Por eso el apóstol Pablo siempre estaba diciendo lo mismo. Vosotros debéis guardar vínculos de la paz. Todos los santos verdaderos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Cuando guardamos vínculos de la paz que nos ha dado el Espíritu Santo, entonces ¿a qué momento podemos trabajar por el Señor? Dios utiliza a nosotros. Si una casa siempre se pelea, o incluso en nuestro trabajo, incluso en la iglesia, ¿a qué momento Satanás entre dentro de nosotros, utilizando su maquinación para que los cristianos verdaderos salvos se dividen entre sí? Entonces, Dios no puede trabajar dentro de nosotros. Sabiendo esto, nosotros debemos pensar, ¿qué es plan de Dios? Plan de Dios que siempre quiere a sus hijos teniendo la paz y se reúne, perdonando los errores, ¿no? Amando cada uno de nosotros. Pero, maquinación de Satanás, ¿qué es? Siempre hablando dos lenguas. Contigo habrá esto, con otro habrá otro. ¿Para qué? Para que los dos no pueden tener comunión. No pueden tener la paz. Se pierde ese tipo de paz. Muchas veces Satanás que utiliza directamente, Satanás bajando, diciendo a nosotros, no. Satanás utilizando a las personas. Primeramente, utilizando a la persona que no tiene la paz en su corazón. Hace división entre los hermanos, para que los hermanos no puedan vivir bien la vida cristiana. Muchas veces nos da preocupaciones.
no está como pensamiento. Sí, hoy voy a la iglesia, mañana no tengo comida, no tengo trabajo, ¿qué pasa? ¿No? Preocupación, no quiere dar, ¿no? Y también, este hermano parece me miraba mal, entonces no quiero ir a la iglesia, ¿no? A lo mejor se tuerce sus ojos por la alergia, puede ser, ¿no? Por eso muchas veces Satanás utiliza esto. ¿Para qué? Para que las personas, los cristianos verdaderos, no pueden obtener la paz. No está muchos pensamientos. Con nuestro pensamiento juzga las cosas. Esta cosa me parece es así, pero en realidad no es. Ese es nuestro pensamiento. Satanás quiere utilizar nuestro pensamiento, preocupaciones, ¿para qué? Para que nosotros perdemos la paz. Por eso, sabiendo maquinaciones de Satanás, debemos que guardando esta paz, ¿no? Obedeciendo la palabra de Dios. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Leamos juntos. Solícitos en guardar la unidad de espíritu, el vínculo de la paz. Muchas gracias. Entonces, sobre matrimonio igual, porque aquí hay muchos casados, ¿no? Por ejemplo, cuando aman a los dos, ¿no? Siempre teniendo la paz, ¿no? Pero a veces por una cosa pequeña se pelea. Por ejemplo, marido o la mujer puede hablar una palabra fuerte. Entonces, ¿a qué momento qué se enciende el corazón? ¿Se siente la paz o se siente enojo? La guerra, ¿no? Si hubiera sabido esto, no puede casar con él. ¿Sí o no? ¿Sí? A uno no, a uno sí. Pero eso pasa, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Por eso esto, pensamiento, esto, disputa, ¿quién nos ha medido? ¿Quién? A Satanás. Por eso nosotros, los cristianos verdaderos, debemos saber las Satanás, maquinaciones de Satanás y plan de Dios. Desde el principio, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero Satanás es diferente. Satanás quiere engañar, quiere tropezar los hombres, ¿no? Incluso Eva, ¿no? Satanás no quiere que Eva y Adán, que estaban con Dios, y no quiere que ellos reciban gloria como Dios. Por eso Satanás que quiere utilizar su maquinación para caer, ¿no? Eva. ¿Qué ha utilizado? 3 cosas, ¿no? Acabo de leer. Primero Juan, capítulo 3, 15 a 17, ¿no? 3 cosas. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de este mundo. Pero al final ha caído Eva. Por eso todo el mundo debería entrar en infierno. Pero el plan de Dios es que quiere que todo el mundo sea salvo, tenga conocimiento de verdad. Por eso Dios nos ha preparado ¿a quién? A Jesucristo. Para que todo el mundo cree en Jesucristo, cree en su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado, entonces podemos entrar al cielo. Eso es el plan de Dios. Y segundo lugar, después de recibir salvación, Satanás, ¿qué quiere? Separación. Satanás no teme nosotros una persona, ¿no? Sino teme grupo. Si cuando estamos juntos, si cuando estamos reuniendo con amor, si estamos reuniendo, sirviendo uno con otros, perdonando uno con otros sus errores y reuniendo dentro de la iglesia por el Espíritu Santo en Jesucristo, entonces ¿a qué momento Satanás teme? ¿Por qué? Porque a través de ese grupo pueden hacer más armas. Por eso Satanás utiliza sus maquinaciones. No, ¿qué es? Separación. Entonces, cuando nosotros enfrentamos las cosas, este mundo, debemos pensar, ¿esto es maquinación de diablo o plan de Dios? ¿O plan de Dios? Por ejemplo, una pareja
se pelea entre sí. Entonces sus vecinas han escuchado. Entonces su vecina habla con su mujer. Tu marido muy malo, separarlo antes posible. Puede ser. Y luego otro vecino dice, tu marido, aunque un poco feo, aunque carácter un poco fuerte, pero muchas veces yo he visto que ama a ti mucho. Entonces aguanta un poco, ¿no? Sus errores. No pasa nada, ¿no? Entonces, entre dos, ¿qué es maquinación del diablo? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Por qué quiere separar a ellos? Porque él no tiene marido, puede ser. Por eso nosotros también, cuando estamos viviendo la vida cristiana, debemos tener este discernimiento. A nuestro alrededor hay muchas voces, incluso hay voces malos o buenos. Debemos distinguir. ¿De qué? ¿Eso es maquinación del diablo o es maquinación o es el plan de Dios? Debemos saberlo esto. Los salvos verdaderos debemos tener esto discernimiento, la palabra de Dios. ¿Qué es plan de Dios? Entonces, cuando sabemos esto, puede ser que guardando la paz, ¿no?, en nuestro corazón. Aunque nuestro hermanito, o en trabajo, nuestro compañero, o incluso en mi casa, hemos recibido heridas, hemos recibido algunas cosas, debemos enfadarse, pero aguanta, ¿no? Aguantamos, guardando esta paz. Entonces, ¿a qué momento Dios obra? Tanto en nuestra casa, en trabajo, en la iglesia. Por ejemplo, si trabajamos nuestro trabajo, algún compañero siempre nos molesta, que no entiende la salvación, por ejemplo. Aguantamos. Un día peleamos con él. Entonces, ¿él quiere escuchar al seminario o no? ¿Quiere? No quiere, ¿no? ¿Qué puede decir? Mira, mi compañero dice es cristiano, pero estaba peleando conmigo. Mi compañero es cristiano, pero estaba tomando alcohol conmigo a la noche. ¿Puede ser guiado por Dios? ¿Puede venir a la iglesia para escuchar seminario? No. Eso es igual. Por eso nosotros debemos guardar vínculos de la paz que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo. ¿A qué momento nosotros esa paz no se pierde? Y cuando estamos viviendo ese mundo, también necesitamos guardar esta paz. Pero esa paz, cuando se pierde la paz, entonces podemos, como utilizado por Satanás, puede ser, ¿no? Enojamos, ¿no? Aunque no puede evitar enojamos, pero aguantamos, ¿no? Con toda la paciencia, amor, ¿no? Con todo el mundo. No solo nuestra familia, tampoco solo los hermanos de la iglesia, sino todo el mundo llevando la paz con ellos. Yo creo que es difícil, pero poco a poco, ¿no? Guardando nuestra paz con todo el mundo. Por eso, después de recibir una salvación, debemos que teniendo la paz en nuestro corazón. Ese Espíritu Santo nos guía nuestro camino, no según nuestro carácter. ¿Por qué? Somos malos. Pero Jesucristo, a través de su sangre, nos ha limpiado nuestro pecado, nos ha dado la paz verdadera y nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, cuando vivimos en ese mundo, para guardar nuestra paz, debemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Como sentimos, somos cristianos verdaderos. Busquemos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3.
Y 23. Gracias. Creo que hoy los caballeros que ha desayunado muy bien, ¿no? Ha leído muy bien. Por eso nosotros, mientras estamos viviendo ese mundo, debemos que llena de paz que Dios nos ha dado. Entonces debemos mostrar a todo el mundo eso, fruto de espíritu. Cada uno pensamos en nuestra vida, tanto en trabajo, en la iglesia, ¿no? En la familia. Tengo estos frutos. Es un fruto, pero tiene 9 características, ¿no? Tenemos esto. Primero, amor. 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué está diciendo? Amor es sufrir. ¿Por qué sufre? ¿Por qué sufre? Con toda la paciencia, tiene que aguantar, ¿no? Creo que hay muchas hermanas que tienen niños, incluso niño grande a su marido, tienen que tener mucha paciencia, ¿sí o no? Los niños gritan, no quiere escuchar la palabra de mamá, no quiere comer verduras, siempre quiere comer Burger King, hamburguesa, siempre quiere pelear con sus hermanos, siempre hace las cosas que sus padres no les permiten. Entonces, ¿a qué momento los padres qué piensan? ¿Qué puede pensar? Mi hijo todavía pequeño, ¿no? Aguanta. ¿Hasta cuánto? Hasta que cuando se crece. Hasta 12, 13, hasta 18. Entonces, ¿a qué momento puede entender, comprender poco a poco el corazón de su madre, ¿no? Las cosas de pequeñas ya no se hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido? Eso es. Y también estas características se formarán poco a poco, obedeciendo la palabra de sus padres, ¿no? Amando a sus padres, entendiendo a mis padres para que a mí, mi colegio, para que dame la comida, que trabajaba mucho. Entonces, cuando sus padres volvían a casa, ¿qué debería hacer? Un plazo, ¿no? Pero ¿hasta cuánto? Hasta se crece este nivel, ¿no? Hasta crece este nivel. Pero antes, ¿qué debemos hacer? Con toda paciencia, amando, ¿no? Porque necesita tiempo de crecer. Y gozo, paz, ¿no? Cualquier cosa enfrentamos, aunque enfermedad. Yo he escuchado un testimonio de un hermano en Corea. Él tiene cáncer, pero casi último. Pero todos los días estaba con gozo. Muchos hermanos cuando visita a él, hospital, estaba llorando. No quiere separar a él. Pero él siempre consolando a ellos. No pasa nada. Veremos pronto el cielo. Teniéndolo gozo. Sabiendo que su cuerpo ya no aguanta más. De repente debería entrar al cielo. Pero a qué momento manteniendo gozo, ¿no? La paz en su corazón. Pero mirando nosotros hospital de ese mundo. ¿Ellos qué hacen? Cuando teniendo el cáncer, llorando, ¿no? Llorando, enojando con todo el mundo, hasta su familia. ¿Por qué? Porque no tiene paz en su corazón. No sabe dónde va después de muerte. Por eso. Pero los cristianos verdaderos tenemos esa la paz, ¿no? Mientras estamos enfrentando muchas dificultades, faltamos muchas cosas, pero sabemos que la paz que Dios nos da permanece para siempre. Por eso debemos que, sabiendo la maquinación de Satanás, también plan de Dios. No pensamos Dios como nosotros. Dios es todopoderoso. Dios tiene la paciencia. No podemos imaginar. No podemos comprender Dios cuándo nos ama. Cuándo nos ama. Con toda su paciencia. Por eso nosotros, esta paz no podemos perder, ¿no? Y ahora miramos otros puntos
¿Cómo mantenemos la paz cuando estamos viviendo este mundo? Miramos algunos puntos y vamos a terminar. Busquemos San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. Las damas, 11, 29. 11, 29. 11, 29. Leamos juntos. 1, 2, 3. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descansar para vuestras almas. Para mantener la paz mientras estamos viviendo esta tierra, es primera cosa importante, debemos tener un corazón de humildes. Muy difícil, ¿no? Corazón de humilde, como Jesucristo. Jesucristo mismo nos ha dicho, yo tengo corazón manso y humilde de corazón. Nosotros también, para mantener la paz que nos ha dado mientras estábamos viviendo esa tierra, debemos que teniendo ese corazón humildes. Mirando toda la persona es supera que yo. Yo soy, pero incluso la persona suele pensar, otra persona es peor que yo, ¿no? Siempre pensamos, ¿no? Pero contrario debemos pensar. Cuando miramos errores de otros, ¿no? Siempre digo tres sitios, en la casa, el trabajo, en la iglesia, ¿no? Cuando miramos a algunas personas sus errores, o cuando miramos ellos que parece no saben nada algunas cosas, nosotros sabemos, pero no debemos pensar, esta persona es peor que yo. No podemos pensar así. Con todo corazón pensamos que yo soy peor que ellos. Delante de Dios, yo soy peor que ellos. ¿Por qué? Los hombres miran solo por su apariencia, con los ojos, ¿no? Con los ojos. Esta persona parece estar muy bien. Y esta persona parece estar muy mal. Nosotros queremos juzgar. Pero la Biblia siempre nos enseña que solo Dios puede juzgar a las personas. ¿Por qué? Dios tiene autoridad primero. Y segundo, Dios sabe todo. Dios sabe su acción, Dios sabe su corazón. Nosotros no, ¿no? Nosotros no podemos saber. Dios puede juzgar, ¿no? Dios sabe quién es un hombre humilde, quién no. Por eso nosotros, cuando sabiendo esto, no debemos pensar, este hermano es peor que yo, sino poniendo su nivel alto que nosotros. Por eso en la iglesia tenemos servidores. Servidores no quiere decir, tiene que mandar los hermanos que hace algo, sino los servidores tienen que servir los demás, mirando como niño pequeño, ¿no? Recibir salvación poco tiempo, como un niño pequeño, ¿no? Qué mono, nuestro hermano, ¿no? Aunque puede tener un error, por ejemplo, como niños 2, 3 años, cuando miramos ellos jugaba dentro del suelo, ¿no? Encima del suelo y quiere gritar y quiere hacer las cosas, ¿qué pensamos? Este niño muy malo. No pensamos así. Qué mono, ¿no? Así, ¿no? Es igual. Nosotros debemos pensar así. Nuestros hermanos, todos son preciosos ante de Dios. Son amables. Aunque podemos ver sus errores, pero perdonando, ¿no? Sirviendo a ellos. ¿Por qué? De los ojos de Dios, nosotros también no somos perfectos. ¿Quién puede decir yo soy perfecto? ¿Quién?
Nadie. Nosotros hemos hecho algo por el Señor. No es una cosa podemos jactarse, sino esto es nuestro trabajo. Por eso nosotros no debemos poniendo en nuestro corazón los hermanos con sus niveles. Antiguamente, la iglesia primitiva, los sinagogas, los judíos, así, juzgando a la persona. Si una persona entra dentro del templo, si vestido bien, entonces venga, sentarse al principio. Pero si entra como mendigo, entonces sentarse allí al suelo. Pero nosotros no, ¿eh? Todas las almas, todos los hermanos, delante de Dios, todos son mismos. Sea pastor, sea servidores, sea un invitado, sea un hermano que ha recibido salvación poco tiempo, todos somos iguales, todos somos preciosos. Entonces, nosotros cuando tenemos ese tipo de corazón, humildes, entonces esa paz se permanece. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 3. 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 Leamos juntos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Si nosotros tenemos ese tipo de corazón, entonces podemos guardar la paz que Dios. Y segundo, nosotros debemos tener un corazón amando la palabra de Dios. Si nosotros no amamos la palabra de Dios, no queremos leer, no queremos escuchar, no queremos meditar, no queremos como hacedores de la palabra, entonces en aquel momento se pierde cuando estamos viviendo este mundo. Por ejemplo, hemos memorizado, ¿no? Los jóvenes, ¿no? San Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿no? ¿Podéis memorizar? ¿Quién puede memorizar? ¿Vale, hermano? Muy bien. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda la cosa será añadida. Si nosotros no aprendemos esto, si no memorizamos esto, entonces se puede perder la paz. ¿Por qué? Nosotros estamos viviendo este mundo, ¿no? Hay muchas necesidades. Muchas veces faltamos materiales. Entonces, ¿a qué momento? Esa paz se puede perder. Por ejemplo, el mes que viene, no tengo nada para pagar, ¿quieres? Es que el mes que viene, mis niños necesitan cosas para el colegio, pero no tengo. Entonces, ¿a qué momento esa paz se pierde o no? Nerviosa. Buscando manera, ¿cómo puedo hacerlo esto? Pero si sabiendo esa palabra, meditando la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, toda cosa será añadida. Entonces, memorizando, vale, yo sí pone Señor en primer lugar, todo lo que yo necesito, Dios me añade. Entonces, cuando sabiendo esto, puede tener la paz en el corazón. Cuando Elías estaba anunciando la palabra de Dios, los pueblos de Israel, en aquel momento estaba rodeando muchos ateos. Quiere conquistar a los pueblos de Israel. Entonces, en aquel momento, su siervo dice, Señor, moriremos por esos soldados. Elías dice que, abre tus ojos, mira, cuántos soldados están a nuestro alrededor. Eso quiere decir, nosotros
Cuando enfrentamos algunas cosas difíciles, pensamos, estamos solos. Dios no me ayuda. Pero sinceramente, Dios está a nuestro lado. Está mirando a nosotros. Cómo elegimos nuestro camino. Si nosotros queremos dar a crecimiento a nuestro Señor, queremos poner a nuestro Señor primero, en su palabra primero, entonces a aquel momento Dios nos soluciona todas las cosas. Como Job mismo ha dicho, yo mira la palabra de Jehová más que mi comida. Como Jesucristo también, cuando estaba tentando por Satanás, ¿no? 40 días, 40 noches. ¿Utilizaba qué? La palabra de Dios para vencer el diablo. Nosotros también. El diablo siempre nos da las cosas, preocupaciones, ¿no? Para que nosotros no tenemos la paz. Pero si nosotros dentro de nuestro corazón hay palabra, entonces puede vencer. Satanás dice, venga, este domingo no entra a la iglesia, ¿no? Allí hay un trabajo por la hora. Tú pasas allí, ganas el dinero. ¿Por qué? Porque tú falta mucho, ¿no? Pero otra palabra, más busca primeramente el reino de Dios, ¿no? Y su justicia. Si confiamos en la palabra de Dios, Dios nos soluciona. No podemos imaginar. Pero si elegimos esto, entonces Dios quiere ¿qué? Quiere ver. Ah, mira, mi hijo ha elegido esto, entonces yo voy a esperar. Momento yo no voy a ayudar. Cuando mi hijo, que sabiendo, sin mi ayuda no puede hacer nada, ¿no? Eso debemos entender. Si los cristianos verdaderos, dentro de nosotros, nuestro corazón, no hay palabra, entonces seríamos la comida de Satanás. Satanás nos manda, venga tú para allá, entonces vamos allí. Satanás nos ha dicho, tú para allá, entonces corremos para allí. Debemos tener corazón, la palabra de Dios. Entonces, a aquel momento estamos firmes, enfocando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, manteniendo la paz que nos ha dado. Por último, vamos a... También oración. Sin oración no podemos mantener la paz. Por eso todos los días debemos orar, contar todas nuestras cosas a nuestro Padre. Aunque nuestro Padre sabiendo toda nuestra situación, pero si no oramos a él, al Padre, entonces el Padre no nos ayuda, como los niños, ¿no? Los padres saben que necesitan, ¿no? Los niños. Pero los niños portan bien con los padres, pidiendo un favor, papá, cómprame una cosa. No, no te puedo comprar. Otra vez, papá, cómprame una cosa. Durante mucho tiempo pidiendo a su padre. Entonces al final su padre ¿qué dice? Vale, te lo compro. Puede ser, ¿no? Por eso nosotros siempre orando a Dios. Aunque Dios sabe toda nuestra situación, pero orando a Dios, entonces Dios nos da la paz verdadera. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. ¿Quién puede leer, por favor? Vale, hermano, sí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Hay muchos puntos, según tiempo, yo voy a decir un poco más rápido. Y también nosotros, cuando obedecemos la palabra de Dios y como hacedores de la palabra, podemos como mantener la paz que Dios nos ha dado, ¿no? Y por último pensamos, última cosa, ¿por qué los cristianos verdaderos debemos guardar la paz en nuestro corazón? ¿Qué motivo? ¿Por qué? Sí, también. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo muy grande que Dios nos ha comentado. ¿Es qué? Predicando el Evangelio.
Si un cristiano verdadero en su corazón no tiene paz, se preocupe mucho por sus carnales, se preocupe mucho a sus familiares, su trabajo, en la iglesia también. ¿Puede predicar el evangelio de Dios? No. Cuando tenemos la paz verdadera, Dios nos ha dicho que debemos que guardar vínculo de la paz a través de la sangre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué momento Dios utilizará a nuestra iglesia? Si estamos en la paz dentro de la iglesia, entonces Dios quiere utilizar a nosotros para predicar el evangelio. Eso es que nosotros debemos que guardar vínculos de la paz. Porque en este mundo no hay paz verdadera. Por eso los cristianos verdaderos, después de recibir salvación, no pueden apartarse en la iglesia. Tienen que permanecer en la iglesia. ¿Por qué? Solo en la iglesia Dios nos permite la paz verdadera. Todos los cristianos verdaderos juntos. ¿Y para qué? Para que nosotros cumplimos la voluntad de Dios que nos ha mandado, ¿no? Nos ha llamado. Busquemos Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Leamos juntos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 está escrito, los cristianos verdaderos, mientras están viviendo esta tierra, debería tener armadura de Dios nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, yelmo de la salvación, como casco, y también coraza de justicia y escudo de la fe, espada de espíritu y sobre todo calzado de evangelio de la paz. Cuando nosotros utilizamos esto, no puede caernos tentación de Satanás. Incluso, más importante también, es que debemos que calzado evangelio de la paz. Sin la iglesia no hay paz. Incluso en la familia, en el trabajo no tenemos la paz. Este evangelio no puede ser anunciado. Sobre todo, apóstol Pablo, si miramos su vida con los ojos de hombres, no hay paz, ¿no? Muchas veces peligro de ríos, de mares, ¿no? Peligro de los hermanos falsos. Muchas veces no pude comer, muchas veces fue azotado, muchas veces fue como pedreados, muchas veces enfrentando la muerte. Si miramos nuestros ojos de humanos, este hombre pobrecito no tiene ningún paz. Pero el apóstol Pablo, ¿qué ha dicho? Yo tengo la paz en mi corazón. Porque estaba continuamente anunciando el evangelio. Para que toda persona puede tener la paz verdadera como él ha tenido. Es la salvación. En ese mundo no hay ninguna cosa más importante que la salvación. Cuando venga Jesús, la segunda venida, Jesús llevaría todos los cristianos verdaderos, que teniendo la paz verdaderamente en su corazón, que han recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. No hay ninguna cosa más grande que esto. Y mientras estamos viviendo este mundo, ¿por qué debemos que guardando la paz en nuestro corazón? ¿Por qué debemos que anunciar ese evangelio para todo el mundo, incluso nuestra familia? Los cristianos verdaderos, después de recibir salvación, tienen que tener ese discernimiento. Mi familia todavía no ha recibido salvación. Aunque ellos participan en la iglesia, aunque ellos son cristianos, creen en el Señor, pero nunca ha pasado la sangre de Jesucristo, nunca teniendo la fe verdadera a través de sangre de Jesucristo. Sus pecados nunca quitado perfectamente a través de sangre de Jesucristo. Todavía no ha creído esto. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Mirando al suelo, toda nuestra esperanza poniéndola al suelo, debemos guardar esta paz. Salvación no vamos a perder, pero la paz de la vida cristiana sí.
Entonces debemos que guardar este tipo de paz que Dios nos ha dado para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Cuando venga el Señor, nadie puede recibir salvación. Muchas personas pueden pensar, todavía hay tiempo. No sabe cuándo viene Jesucristo. Pero Jesucristo puede vendrá este año también. Puede vendrá incluso este mes. Porque todas profecías ya cumplido. Porque Dios todavía no ha venido. A ese Jesucristo. ¿Para qué? Nos ha dado el tiempo. ¿Tiempo de qué? Predicando el Evangelio. Como apóstol Pablo. Con toda su esperanza. Su deseo. Quiere salvar a una persona más. Pero ¿por qué los cristianos verdaderos no tienen ese discernimiento? Tienen que examinar tu fe. ¿Has recibido la salvación? ¿Cómo puede vivir así continuamente? Debemos que guardando la paz que Dios nos ha dado en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos predicando el Evangelio. Cuando venga el Señor, ¿a qué momento podemos descansar para siempre? El Señor nos dará recompensa a cada uno de nosotros, según nuestro trabajo hemos hecho. Por eso, mientras estamos viviendo este mundo, debemos que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Predicando el Evangelio, guardando la paz en nuestro corazón para que podamos evangelizar a todo el mundo. Mérida es una ciudad turística, ¿no? No hay mucha gente. Pero ¿cuántas personas? 60.000. No es poco. Pero ¿cuántas personas entre la iglesia de Mérida ha sido salvo? Muy poquito. Muy poquito. Por eso nosotros, ese trabajo que nos ha comentado. Por eso debemos que vivir una vida guardando la paz. Eso es muy importante. Cualquiera pasa a nuestra vida, no pasa nada. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Cualquiera pasa en la iglesia, guardando la paz, amando uno con otros, perdona uno con otros. ¿Por qué no puedes amar a tus hermanos? Un poquito de error se enoja. ¿Por qué no puedes servir a tus hermanos? Si sinceramente hemos recibido salvación, debemos obedecer la palabra de Dios, que Dios nos ha comentado, sabiendo maquinación de Satanás y plan de Dios. En aquel momento seríamos una iglesia bendecida de Dios, seríamos una iglesia, podemos anunciar el Evangelio a otras ciudades, incluso aquí en Mérida. Si todos nosotros tenemos esa paz en corazón, entonces seríamos ¿qué? Unidos, ¿no? ¿Sí? Oye, palabra un poco fuerte. Espero que todos los hermanos crecemos. No siempre como bebemos la leche. A veces también necesita una palabra un poco dura para que crecemos nuestra fe, ¿no? Por eso os recuerda una cosa muy importante. Somos familias en Cristo, ¿no? Debemos que amar uno con otros, perdonando uno con otros, guardando vínculos de la fe, guardando la paz. ¿Vale? ¿Sí? Vale, gracias. Vamos a terminar con la oración. Oremos juntos. Santo Dios, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de la sangre de Jesucristo, nos ha dado la paz verdadera, la paz eterna. Eso es la salvación a través de Jesucristo. Sabemos que nosotros no teníamos esperanza, vivíamos en pecado, lejos de ti, sin Dios, sin Cristo. Pero Dios nos amó primero, nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado la paz verdadera, que podemos entrar al cielo eterno. Y después de recibir salvación no es fin, sino Dios nos ha dejado en tu iglesia. Cada uno debemos guardar la paz en nuestra vida, en trabajo, en la iglesia.
Incluso más importante, todos los hermanos debemos unirse uno, sabiendo la maquinación de Satanás que quiere siempre separar a nuestros hermanos. Pero también sabemos plan de Dios que quiere siempre juntarse los hermanos en amor, guardando vínculos de la paz, para que todos los hermanos podemos tener mismo mente, mismo amor. Y último, tenemos misma esperanza que anunciando el Evangelio a los demás. Pero Satanás está trabajando fuertemente porque le queda muy poco de tiempo en la tierra. Por eso nosotros debemos guardar la paz en nuestro corazón. ¿Para qué? Para vencer a Satanás y sus maquinaciones. Entre nosotros, si alguno hermano o hermana está pasando dificultades, sufrimientos y no tiene la paz en su corazón, que Dios llenaré con tu palabra para que pueda obtener otra vez la paz en nuestra vida de fe. Sabemos que nuestra salvación nunca se pierde, pero la paz de nuestra vida sí. Entonces debemos guardar la paz siempre en nuestra vida, por favor. Y también entre nosotros, si algún hermano o hermana está enfermos o no puede venir hoy en la iglesia, Dios siempre guiando sus caminos, protegiendo su familia y su salud, por favor. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.